Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que posee sus propios mecanismos de autorregulación ante estímulos externos que alteran su equilibrio interno, como los cambios de temperatura y de humedad, la calidad del aire que respiramos, la iluminación, el ruido, los agentes biológicos y químicos a los que nos exponemos o los campos electromagnéticos. La calidad del ambiente en que vivimos influye directamente sobre nuestra salud y nuestro bienestar. El último capítulo de mi libro, Aprende a descansar, está dedicado precisamente a los espacios saludables y a cómo, desde distintos ámbitos como el de la arquitectura y el diseño de interiores y de productos, se está trabajando en el desarrollo de edificios, espacios y objetos que nos ayuden a vivir y a dormir mejor. Hoy sabemos que los materiales con los que están hechos los objetos de uso cotidiano tienen efectos fisiológicos sobre las personas, como pudiste escuchar en el episodio 61 de este podcast sobre disruptores endocrinos con el Dr. Nicolás Olea. Y eso también se aplica a la cama y los elementos que componen nuestro dormitorio. Si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, ¿no crees que es importante prestar atención a dónde y cómo lo hacemos? En el episodio de esta semana me voy a meter de lleno en tu dormitorio para ayudarte a convertirlo en un templo del descanso saludable. Y lo voy a hacer de la mano de Davide Vallota, licenciado en Ciencias Estadísticas y máster en Energías Renovables y Sostenibilidad por el Politécnico de Milán. Davide es cofundador de Keeply, una marca de origen franco-italiano especializada en productos del hogar fabricados con materiales naturales y duraderos mediante una producción sostenible. Bienvenido, Davide, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Gracias a ti, Ana. Pues, Davide, vamos a hablar de un tema que es controvertido, porque es precisamente de el ambiente que nos rodea, el ambiente de nuestro hogar, que muchas personas creen que es un entorno muy seguro, ¿no? Porque es un entorno que controlamos. Al final, nosotros decidimos qué ponemos, qué no ponemos en casa, pero lo cierto es que crear interiores saludables es uno de los principales retos de la industria en general, porque efectivamente hay muchos contaminantes dentro de casa de los que no somos conscientes. Entonces, ¿cuáles son los principales contaminantes que tenemos conviviendo con nosotros en casa y de dónde proceden? Porque también proceden de fuentes que lo mismo los que nos escuchan no se imaginan. Claro, muchas veces podemos imaginar que los espacios interiores son más saludables que los espacios exteriores, pero no es así, es el contrario. Por ejemplo, estamos tomando conciencia de la importancia de tener un entorno saludable, pero la mayoría de los muebles y de los productos presentes en el mercado cuentan con componentes y materiales sintéticos, químicos, que pueden ser dañinos para nuestra salud y para nuestra familia. Muchas veces, por ejemplo, ignoramos que los muebles de nuestro hogar pueden tener contaminantes. Por ejemplo, la pintura que utilizamos en la casa, los muebles, las camas, los colchones, muchos de los productos que tenemos en el hogar pueden tener un impacto intrínseco en la calidad del aire. Muchas veces se encuentran componentes orgánicos volátiles, no sé si conoces esta palabra, son químicos. Claro, son químicos que están presentes en los pegamentos, por ejemplo, de los muebles, están presentes en el poliuretano. Por ejemplo, el poliuretano es uno de los materiales con lo que hacemos los colchones, en las almohadas. Estos tipos de productos pueden tener un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, hay un producto que utilizamos para control fuego, por ejemplo. Estos también pueden contener COFs, los blanqueadores que son utilizados en los textiles y tratamientos que disminuyen la calidad del aire. En francés, en italiano, hay una palabra que es un poco simpática, la palabra alma. Es lo que hay adentro de un colchón, se llama alma. Nos gusta pensar que no todos los colchones, por ejemplo, tienen la misma alma. Hay colchones que tienen un alma de poliuretano, hay colchones que tienen un alma de látex natural. Entonces, un poco el alma de la casa puede ser diferente en función de los productos que ponemos adentro.
Ujú. Bueno, antes de continuar la entrevista, yo quiero avisar, bueno, no avisar, lanzar un mensaje a los que nos escuchan, porque claro, ya después de oír tu primera respuesta, muchos habrán empezado a decir, madre mía, es que estoy rodeado de veneno. Entonces, el objetivo de este episodio, ¿verdad, David? No es en absoluto alarmar a nadie, sino todo lo contrario. Lo hablábamos antes de empezar a grabar, educar y sobre todo informar, porque a partir de la información uno puede tomar las riendas y puede modificar o ir haciendo pequeños cambios en su casa y en su entorno para mejorar la calidad de ese entorno. Así que, dicho esto, para que nadie se nos asuste y nos sigan escuchando, vamos a hablar de uno de los elementos de nuestro entorno, que es el aire que respiramos. Y de hecho, hay muchas personas que no saben que la calidad del aire en los espacios interiores hay veces que es peor que la calidad del aire en los espacios exteriores. La gente piensa, bueno, fuera están los coches, está la contaminación de las chimeneas, de las fábricas, etcétera. El aire de fuera es peor que el de dentro. Pero no, todo lo contrario. En muchos casos el aire de los interiores es de peor calidad que el aire de los exteriores. Y te quería preguntar, desde el punto de vista científico, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿a qué se debe esta paradoja? Se debe a los productos que tenemos en la casa, a los muebles, a nuestra almohada, a muchos productos que pueden tener covs adentro. ¿Te has preguntado alguna vez cuando compras un producto que está nuevo, tienes un olor que sale de este producto y es un olor de nuevo que podemos... que puede sembrar bueno para nosotros. Lo más probable es que este olor sea un señal de la presencia de compuestos orgánicos volátiles, de SCOV. Puede ser la presencia de retardadores de llama o otros productos químicos. Esto no lo digo para asustar. Claro, para asustar a todo el mundo. Solamente que es una realidad y bueno, tienen que conocerla para cambiar, para mirar un poco más adentro los productos que están comprando. Los COVs son clasificados como cancerogénicos, larga carcinógenos. Parte. Te voy a ayudar ahí con el idioma. Disculpa, mi español está tranquilo. Un poco. Y son emitidos para colchones, para alfombras, muebles, pinturas, productos de limpieza, la tinta de nuestras impresoras u otros productos domésticos en forma de gas que vamos respirando. Estos productos son un poco dañinos para la salud. Bueno, no quiero terrorizar a nadie, no vas a estar malado mañana, pero sí, como en la comida, por ejemplo, mucha gente está empezando a comer productos biológicos. No es que los otros productos son automáticamente cancerogénicos, es que los productos biológicos no contienen pesticidas, o sea, disminuyen la posibilidad de tener enfermedad o aumentas el bienestar de cada uno. Entonces, como se pasó en la comida, creo que también en la casa va a pasar lo mismo. La gente va a empezar a entender que hay que mirar adentro de los productos, hay que comprender de lo que están hechos. Y, por ejemplo, la presencia de materiales como el poliuretano es el material que tienen todos los colchones adentro. El 90% de colchones tiene este material adentro. No creo que nadie no sabe. Hoy día no sabemos los que contiene un colchón. Sin embargo, pasamos 8 horas por día durmiendo. Entonces, puede ser que es el producto que utilizamos más en un día. Y bueno, este material tiene muchos avantajes, sobre todo para los productores. Lo puede cortar, por ejemplo, con una precisión milimétrica. Pesa la mitad que los materiales naturales, por ejemplo. Cuesta 4 veces menos que los materiales naturales también. Pero tienes unos problemas. Es un material que es derivado al 100% del petróleo, está altamente inflamable y tiene que ser tratado por esto con retardantes de fuego. Entonces, estos retardantes de fuego pueden contener COVs. Una otra cosa que el poliuretano es que no es biodegradable. Bueno, es un producto que es totalmente fabricado con derivados petroleros y se queda, bueno, una vez que el producto ya no sirve más, se descompone en 500 años. Y bueno, está producido exclusivamente a partir de combustibles fósiles que no están renovables.
requiriendo una cantidad de energía muy importante. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que, bueno, eso es el 90% del mercado. Todavía alternativas existen y existen hace mucho tiempo. Por ejemplo, el látex natural existe desde los años 50. Es un material que conocemos desde mucho tiempo. El problema es que como cuesta un poco más, bueno, es un poco más difícil comprarlo y buscarlo también en el mercado, porque es un poco más caro y porque los productores no les gusta mucho, como pesa mucho, entonces cuesta mucho también expedirlo. Entonces, bueno, hay que mirar estas alternativas y ponernos más cuestiones. Por ejemplo, cuando tienes un objeto en la casa, para mí tienes que ponerse 4 cuestiones. La primera, ¿de qué material este objeto estás hecho? ¿Puede contener pegamentos o no? ¿Tienes unas certificaciones para este objeto? ¿En dónde está hecho? Porque, por ejemplo, en Europa tienes normas que están muy diferentes de los otros países del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, un colchón de látex natural lo puedes hacer en Europa, lo puedes hacer en Asia. La diferencia es que la reglamentación que hay en Europa es muy diferente de la que tienes en Asia, y entonces la calidad también del producto finito y las certificaciones son diferentes. Y una pregunta, otra, ahora ya sí, entrando directamente en el dormitorio, David, antes sí que nos has hablado de dónde proceden esos tóxicos con los que convivimos, pero claro, ya si nos metemos de lleno en el dormitorio, que yo creo que es la estancia de la casa donde pasamos más tiempo seguido, porque quien más, quien menos pasa entre 6, 8 horas en el dormitorio durmiendo, hay gente que más, menos, pero bueno, yo creo que es la casa donde pasamos más tiempo de continuo. Claro, cuando uno piensa en el dormitorio, pensamos en colchón, hemos hablado mucho de colchones, pero también hay otros elementos en el dormitorio de donde también proceden esos compuestos tóxicos y que lo mismo no tenemos tanto en la cabeza, ¿no? Pues se me ocurren los textiles, el mueble en la mesilla, las lámparas, ¿no? Claro, hay otros elementos que pueden dejar los tóxicos. Por ejemplo, hay las almohadas. Muchas veces las almohadas son hechas en poliuretano. La mayoría de las veces el poliuretano es el problema. Hay las sábanas. Pueden tener sábanas que tienen poliéster adentro. No es que el poliéster sea tóxico. Muchas veces, por ejemplo, en un nórdico o en el edredón, lo que es relleno es hecho de un material natural, puede ser cotón, lana, otras cosas, y está pegado con el poliéster adentro. Este tipo de pegamiento puede ser peligroso porque cuando se duerme la temperatura se levanta y entonces estos sintéticos que están pegados a los materiales naturales pueden dejar pasar los COVs. Entonces tenemos que tener atención también a todos los textiles, sobre todo los textiles que tienen un relleno adentro. Esto puede ser peligroso. Hay también todo lo que madera. Nosotros trabajamos con madera que no está pegada, entonces madera masiva. La mayoría de los muebles no es así, son muebles que tienen una madera que está pegada. Entonces los pegamentos que hay adentro de la madera pueden dejar pasar los COVs, sobre todo cuando la temperatura cambia. Y entonces hay que mirar todo esto, y también las pinturas. Hay marcas, por ejemplo, que proponen pinturas que no tienen tóxicos o naturales. Muchas veces el color de estas pinturas es diferente de las pinturas que tienen los químicos, un poco más brillante, un poco más opaco. Pero bueno, el hecho que no tienen compuestos químicos es un verdadero avantaje. Claro, yo estaba pensando desde el punto de vista empresa, lo difícil que tiene que ser también a veces, aunque tú tengas la visión muy clara, pero lo que tú decías, encontrar proveedores, encontrar fabricantes que tengan esa misma visión y que además, pues ya en el caso de los fabricantes, por ejemplo, que sepan manejar esos otros materiales con los que trabajáis vosotros. Claro, hay mucha poca gente que lo hace, que sabe trabajar esos tipos de materiales, y también muchas veces como los criterios que hay son viejos criterios. Por ejemplo, le hago un ejemplo. En Francia hay una asociación de consumidores
que hace un clasamiento de colchones, por ejemplo, y lo hace sobre un test de fuego que se llama el cigarro, el test de cigarro. Entonces, como si alguien está fumando en su colchón, se queda dormido, entonces su cigarro Lo se quema, ¿no? queda, se quema, va a quemar su colchón. Entonces, es un poco años 50, pero todos los materiales que son naturales no están tratados contra el fuego. Entonces, bueno, si haces un clasamiento como solamente con un criterio así, bueno, los materiales naturales se quedan al final del clasamiento, aunque tienen mucho más avantajes que los productos químicos. Entonces, es un poco más difícil también porque las mentalidades están enfocados en algo que está en el pasado. Pues David, vamos a hablar ya de los colchones, porque si hay una pregunta que a mí me hacen por redes sociales de forma reiterada es ¿cómo elijo un colchón? Entonces, si te parece, primero vamos a explicar cuáles son los tipos de colchones habituales que hay en el mercado y de qué están hechos los más habituales para que esta noche cada uno cuando vaya a su habitación diga, vale, pues mi colchón, ¿de qué es? Porque yo ahora mismo no sabría decirte si el mío tiene látex o no, por ejemplo. Así que, ¿cuáles son los diferentes tipos de colchones que hay con esos componentes o materiales más utilizados? Es normal que tú no lo sepas porque no mucha gente lo sabe. La mayoría de los colchones, puedo decir el 90%, están hechos con espuma de poliuretano, entonces el sintético derivado del petróleo, lo que decía antes. Entonces es un material que tiene muchos avantajes, sobre todo por las personas que los producen, porque no, está barato, está sencillo a producir todo esto, pero bueno, es un producto que bueno, no va a durar muchos. Y tiene el problema que es totalmente sintético, entonces pasar 8 horas partidas sobre esto para mí no tiene mucho sentido. Hay los colchones de muelle ensacados. Estos son colchones que tienen muelle en acero y están en paquetes de poliéster. Y sobre el colchón hay el poliuretano para dormir sobre algo que está confortable. Entonces, una otra vez hay poliuretano adentro. Además, hay colchones en látex sintético. Entonces, el látex sintético es algo un poco raro porque se puede confundir con el látex natural. Porque la ley dice que puedes llamar un colchón de un colchón látex natural a partir de 85% de contenido de látex natural. Entonces, hay gente que pone 85% de látex sintético y 15% de látex natural adentro y lo puedes llamar látex natural. Entonces, hay un problema también en la ley, pero el látex sintético es un producto completamente sintético, es un químico que reproduce la molécula del látex natural y entonces lo hace más o menos parecido a la molécula del látex natural. Entonces, al final estás durmiendo todavía sobre un colchón sintético. Esos son los 4 materiales que están presentes en el alma de los colchones. Y después hay la funda. Bueno, puedo decirle que creo que el 99,9% de las fundas de los colchones tienen tejidos que son sintéticos, entonces poliéster y elastán. Y el relleno siempre está el poliéster mezclado con cosas como lana, como cotón. Pero si vas a mirar lo descriptivo de los colchones, siempre los productores ponen, bueno, hay cotón, no lo sé, hay lana, pero nunca te van a decir, tienes la lana, está mezclada con el poliéster al 49%. Por eso tienes que mirar la etiqueta. En todos los productos la ley dice que tienes que poner una etiqueta. Entonces, si la funda se puede desfundar, adentro tienes una etiqueta. Entonces, ahí puedes ver de lo que es hecho tu colchón. Y creo que mucha gente va a estar sorprendida porque yo la respuesta que tengo la mayoría de las veces es, ¿cómo? Lo he pagado 3.000 euros, es un colchón de calidad. Bueno, al final adentro tienes el poliuretano, que no es un producto de calidad. El textil puede ser poliéster, puede ser poliéster mezclado con naturales. El problema del poliéster es que no tiene ninguna transpiración. Entonces, cuando duermes, bueno, el calor aumenta, entonces tiene que hacer pasar los líquidos. Bueno, si los líquidos no pueden pasar,
no es una buena idea porque vas a dormir mal y no es muy higiénico. Y entonces, bueno, este es un poco un panorama rápido de los colchones. Bueno, hay el colchón de látex natural al final. Este es un colchón que está hecho con una materia vegetal que es el látex natural, deriva de una planta que es la Hevea brasiliensis. Bueno, la recoltas se recuelta en Asia y después, bueno, en nuestro caso lo trabajamos en Italia porque no hay muchas fábricas que lo hacen. Hay 3 fábricas en Europa que lo hacen. Una en Italia, una en Bélgica y una en Bulgaria. Entonces nosotros lo hacemos en Italia y bueno, es una fabricación que es muy dura, pues que está muy pesada porque tienes que vulcanizar el látex. Entonces el látex hace una espuma, entonces vas a poner el área adentro del látex, entonces es una espuma y después lo vas a poner en un horno. Entonces, como cuando hace un bizcocho, ¿no? Como un bollo. Un bizcocho, claro, un bizcocho. Y entonces lo vas a poner en un horno y bueno, va a quedarse en el horno 10 minutos. Una vez que el alma va a salir del horno, la vas a poner en el agua para ponerla fría. Y después tiene que secarla. Eso es muy difícil porque si no la secas bien, bueno, al final tienes un olor que no es muy bueno. Entonces vas a empezar un ciclo de 4 horas más o menos en donde se va a secar esta alma. Es un proceso que es muy pesado, como decía, muy difícil que hacer. Por el poliuretano no es así porque muchos de los productores toman hojas de poliuretano, hay solamente que cortarla, bueno, y poner la funda y ya está el colchón. Entonces es algo un poco más sencillo que mucha gente puede hacer. El látex natural es un poco más difícil a hacer. David, curioso por una parte esto que nos dices del tema de los colchones de látex, porque por ejemplo, claro, uno lo piensa, yo siempre he pensado que el látex era natural y ahora dices que también hay un látex que no es natural, así que ojo, cuando vayamos a comprar un colchón o cualquier componente para nuestro dormitorio, que tengamos en cuenta estas particularidades. Claro, te quería preguntar también, David, hay componentes que incluyen sobre todo el mobiliario, ¿no?, del dormitorio, que son sobre todo con propiedades ignífugas o que retardan el fuego. Y claro, yo no quiero perder esas propiedades. Entonces, ¿hay forma de incluir este tipo de propiedades, por ejemplo, en un colchón hecho con materiales naturales, con látex natural, o esto no es posible hacerlo? Es posible hacerlo, no es posible hacerlo por el momento de la misma forma como con los tratamientos. Por ejemplo, con los tratamientos puedes tener una resistencia al fuego muy importante. Con los productos naturales puedes acercarte un poco a esta resistencia, pero no es lo mismo que con los tratamientos. Por ejemplo, en el test de cigarro, lo que estaba comentando antes, nosotros hemos trabajado un año más o menos para encontrar algo que se parecía un poco a los tratamientos. Entonces hemos empezado con los textiles, por ejemplo. Hay 2 tipos de textiles. Hay la resistencia al fuego no es la misma. Hemos empezado con un textiles de cotón orgánico al 100%, por ejemplo. Este cotón, como no está tratado, no tiene tratamientos, tienes los residuos del cotón adentro. Entonces, estos residuos son inflamables. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos trabajando con el cotón orgánico 100%, nos hemos dado cuenta que esto, bueno, era inflamable porque tienes los residuos, esos residuos son muy inflamables. Entonces hemos empezado cambiando textiles y poniendo el tencel con el cotón orgánico. Tencel, no sé si todo el mundo conoce este textil. Explícalo, por favor, sí, explícalo. Es un textil aquí y bueno, viene de los residuos de las forestas. Entonces, cuando la foresta tiene que ser cortada, bueno, cuando tienes que trabajar el material que se queda de la foresta. Foresta es bosque, ¿no? Bosques. Los bosques, perdona. Bueno, cuando recoltas los residuos de los bosques, puedes hacer con el mismo procedimiento con lo que haces el papel, puedes hacer el tencel. Entonces es un textil que deriva de los árboles.
Entonces, una mezcla de cotón orgánico y tencel, bueno, tenía una resistencia más importante al fuego. Y entonces comenzamos a hacer muchos test con estos dos materiales hasta el final que tenemos, bueno, 60% de cotón orgánico, el restante tencel y, bueno, la resistencia al fuego es máxima. En el relleno de la funda ponemos la lana por dos razones. La primera razón sí, es que la lana tiene una resistencia al fuego muy, muy importante. Es el material natural que tiene más resistencia al fuego. Y además es un material que es muy, muy transpirante. Entonces deja pasar el aire y entonces es muy bien para dormir. Muchas veces pensamos que la lana, bueno, calienta mucho, no es buena para dormir, pero es todo al revés. Entonces hemos puesto esto en el relleno y abajo de la funda hemos puesto cotón orgánico. Y bueno, con esta mezcla estamos pasando el test de cigarro. No vamos a pasar otros tests porque no es posible sin tratamientos, pero bueno, esto muestra que también sí no tenemos que renunciar a las propiedades clásicas de los materiales, pero podemos buscar alternativas que son a la vez naturales y a la vez, bueno, en este caso, que antiinflamable. Y que la misma duda me surge, por ejemplo, con otros componentes que se utilizan para mantener unas condiciones de higiene. Sobre todo pienso en los antiácaros, que es verdad que sofás, colchones son una parte del mobiliario donde se suelen acumular los ácaros. De nuevo, en colchones, en este caso, hechos con materiales naturales, ¿es posible de alguna forma o hay soluciones para tener también estas propiedades o para mantener estas condiciones de higiene? Esto es una pregunta que me gusta mucho explicar porque pienso que de verdad la natura es hecha de una forma increíble porque, por ejemplo, el látex natural viene de una planta que se llama Levea brasiliensis. Esta savia que esta planta produce es antibacteriana. Es una savia que la planta necesita para protegerse contra las bacterias. Y bueno, el látex natural no pierde esta calidad cuando es transformado. Y entonces, como los ácaros, bueno, la comida de los ácaros son las bacterias, bueno, como en el látex natural no se quedan muchas bacterias, entonces los ácaros que van a ponerse en látex natural, por ejemplo, no encuentran la comida, entonces la cantidad de ácaros presentes es muy inferior a la cantidad que pueden estar presentes en el poliuretano. Y en el poliuretano van a encontrar mucho más bacterias porque como no es transpirante, las bacterias pueden encontrar comida también. Y entonces para hacer que no se encuentren ácaros, tiene que ser 3 tratamientos químicos que están muy, muy pesados. Entonces, esto es un ejemplo que también las propiedades que ya la natura tiene en ella misma, la podemos disfrutar para tener productos que, bueno, en este caso sean antiácaros. Y yo pienso que esto es maravilloso. Desde luego, tú lo has dicho, es que la naturaleza es sabia, y yo lo digo muchísimo. Si mirásemos más a la naturaleza y nos mirásemos menos el ombligo a nosotros, nos iría mucho mejor como especie humana. Claro. David, si dejamos por un momento de lado lo que son los materiales de los colchones, te quería preguntar, ya que tú eres un experto en colchones, ¿en qué tenemos que fijarnos, además de los materiales, a la hora de elegir un colchón? Porque unos dicen que sea blandito, otros que no, que sea rígido, otros que coja la forma de tu cuerpo, otros que no. ¿En qué nos tenemos que fijar para elegir un colchón, además de en los materiales? Bueno, para elegir un colchón, pienso que, bueno, le hago Tu test. Mi test. Bueno, la primera cosa que hay que ver para elegir un buen colchón son los materiales. Entonces, como le dice al empiezo de esta conversación, bueno, hay 3 materiales más o menos. Hay las muelles, hay el látex, hay el poliuretano. Las muelles están bien porque te duran mucho en el tiempo, pero la parte que está arriba del colchón tiene que no será poliuretano, porque si pones el poliuretano, bueno, no tiene muchos avantajes. Tienes el poliuretano, bueno, yo creo que ya han entendido un poco la historia. Sí. No me gusta mucho. Nos ha quedado claro que no te gusta el poliuretano. No me gusta mucho. Y entonces, la primera cosa que hacer es entender los materiales.
¿Por qué esto? Porque, bueno, los materiales tienen un impacto en la durabilidad del colchón en el tiempo y entonces también en el impacto ecológico. Tienes que mirar a los materiales del alma, pero también de la funda. Entonces, mirar bien si, bueno, la funda tiene o no tiene materiales naturales, por ejemplo, tienes un porcentaje de sintéticos, si tienes sintéticos, cuántos sintéticos. Y un otro criterio que hay que tener, que tener es si la funda la puedes quitar o no. Porque si no puedes quitar una funda, un colchón no puede durar 15 años. Mira, imagínese dormir sobre una funda que está sucia de 15 años, imagínese, no puede durar más que 7 años. Y ya 7 años no es muy, Es muy mucho. bueno dormir, no, es mucho. Entonces, hay que mirar esto. La mayoría de los colchones no tiene la posibilidad de sacar la funda. Entonces, bueno, si no puedes sacar la funda, no puedes lavarla. Y entonces, no, para mí no es una buena cosa que está interesante. Una otra cosa que mirar es la transpirabilidad. Entonces, la funda trabaja con el alma del colchón. Y entonces, la unión de los dos, bueno, hace la transpiración. Entonces, lo máximo de transpiración igual a dormir a una temperatura que sea la mejor para nosotros. Entonces, lo que mi consejo es elegir materiales que sean transpirantes en la funda y materiales que sean transpirantes en el alma. Si no, bueno, no van a dormir muy bien. Una otra cosa que hay que mirar son las certificaciones. Por ejemplo, existen certificaciones para ver cuánto va a durar un colchón. Esta certificación se llama CATAS y bueno, hay algo que pasa en el colchón 30.000 veces, simulando un poco el hecho que alguien está durmiendo en el colchón. Entonces, puede ver al final cuánto disminuye el colchón. Por ejemplo, si pierde 1%, si pierde 5%, si pierde 10%. Entonces, si esta certificación está, bueno, tienes que ser 1% máximo de PERTA, De así pérdida. que, bueno, Ujú. de pérdida. ¿Cuánto Y máximo? entonces, Perdona, David, 10% máximo de pérdida, nos has dicho. 1%. Ah, 1%. Vale, 10 es mucho, 1%. 10 es mucho, significa 10 es que que ha tú, desaparecido el colchón, ¿no? Vale, no, que bueno, tu colchón tiene así, no, entonces no, vale. no, tienes que ser un 1%. Y otra cosa que tiene que ver, bueno, en mi sentido, tiene que mirar si al final de la vida útil del colchón, qué va a pasar. Por ejemplo, si un colchón está hecho en plástico, bueno, lo que va a pasar es que va a quedarse 500 años. Si un colchón está hecho de materiales naturales, bueno, puede ser biodegradable, entonces se va a demorar menos tiempo en el planeta. Entonces, hay cosas también que hay que mirar. Bueno, la otra cosa es el confort. Bueno, esto es algo que no se puede mesurar, no hay una ciencia del confort, cada uno tiene su confort. Por ejemplo, si yo desde que soy niño estoy acostumbrado a dormir sobre un colchón que está muy rígido, por ejemplo, voy a quedarme en esta idea que tengo la necesidad de algo de rígido. Entonces, el confort, bueno, no tienes que creer al hecho que hay una ciencia sobre esto, porque no es verdad, cada uno tiene su confort. Y bueno, podemos también cambiar, acostumbrarnos a diferentes confort. Por ejemplo, cuando cambiamos de colchón, hay que esperar 2 semanas para que el cuerpo se acostumbre a un nuevo tipo de confort. Entonces, muchos pueden decir, bueno, no me gusta, me parece un poco diferente, no me sale bien. Y al final, bueno, es magnífico porque el cuerpo se acostumbra. Entonces hay que esperar un poquito. Y por esto, bueno, probar un colchón en una tienda no tiene mucho sentido porque lo pruebas 1 minuto, 2 minutos, 10, pero no tiene sentido porque el cuerpo para acostumbrarse necesita semanas. Entonces le aconsejo de comprar un colchón cuando tiene la posibilidad, por ejemplo, de devolverlo si no le gusta 3 meses más o menos, que tiene la certidumbre que sea algo que sea bueno para usted. Mm. Y bueno, no sé, otras cosas. Y una cosa, David, perdona, ¿cómo se cuida el colchón? Y, porque claro, un colchón se puede enrollar, se puede lavar con agua y jabón, se aspira y sobre todo nos has hablado de colchón de materiales sintéticos, colchón de materiales naturales. Imagino que el cuidado es diferente. Claro, es totalmente diferente.
Como decía al empiezo, bueno, si no puedes sacar la funda, ya no puedes cuidar el colchón al final porque no hay nada que hacer. Sí, puede pasar algo sobre el colchón, pero no puedes lavar, entonces no puedes cuidar. Y si la funda la puedes quitar, bueno, lo que yo aconsejo es de lavarla a seco y para evitar que cuando tienes que secar la funda, si tienes un relleno, por ejemplo, es un poco difícil de hacerlo en la casa porque tiene que secarse perfectamente, porque si no el relleno, bueno, no se seca bien y al final puede tener un olor o puede tener Sí, algo que la humedad no puede va. acumular bacterias, también es Claro, un entorno agradable para las bacterias, efectivamente. claro. Mm. Entonces, bueno, yo personalmente si la funda se puede sacarlo, la vería a seco y también hay lavaje a seco que son naturales. Hay lavajes secos que son químicos, hay que evitarlos, pero bueno, si buscas un poco, hay empresas que proponen lavajes a seco naturales, entonces de preferencia yo elegiría ese. Y bueno, para lo que tiene, todo lo que es alma, bueno, en el caso de un alma sintética, no hay nada que hacer porque es hermética, no pasa el agua, no pasa la transpiración, no puede hacer nada. El alma de un colchón natural tiene huecos, entonces puedes dejarla al aire simplemente una vez por año, es suficiente. Pero en general, lo que estoy viendo es que los materiales naturales no necesitas muchas manutención y no tienes, por ejemplo, que girar el colchón Ujú. cada 6 meses, no tienes justo que lavar la funda una vez por año y el resto se hace naturalmente, no hay muchas cosas que hacer. Lo que aconsejo es también dormir en camas que tengas las llamas rígidas, entonces un espacio entre las llamas, así que Ah, las pues lamas te refieres, ¿no? las llamas, Lamas. las llamas, un espacio que deje pasar el aire, porque esto es muy importante, si estás durmiendo en algo que no tienes espacio, bueno, estás rompiendo el pasaje del aire entre la funda, los colchones y la cama. Ah, claro, Entonces, porque ahora pienso en un canapé, el canapé es compacto, no deja pasar aire, ¿no? bueno, hay canapé que Bueno, tienes algunos sí, lamas sí. que están escondidas abajo de un tejido, esto está bien, pero bueno, si estás durmiendo en algo que no tiene pasaje de aire, bueno, estás rompiendo totalmente el sentido funda, alma, cama. Sí, sí. Entonces, no. Qué interesante. Bueno, estás diciendo todo el tiempo alma del colchón. Yo creo que no te he dicho nada porque yo creo que se entiende y además es que es mucho más bonito decir alma del colchón que núcleo del colchón, que es creo que es como se llama en castellano, pero digo, es que suena mucho mejor decir alma del colchón y yo creo que todo el mundo Bueno, nos ha entendido. Pero... las fábricas lo están ahí llamando, lo llaman alma, entonces creo que es el nombre técnico de la Ah, cosa, bueno, pero bueno, creo que bueno, en normalmente se cualquier caso llaman. yo me quedo con alma, mucho más bonita Es la un, palabra. es un concepto un poco más filosófico, como estamos hablando de colchones. Desde luego, desde luego. Y oye, David, es verdad que, claro, lo he dicho antes, cuando uno piensa en el dormitorio, piensa en la cama, piensa en el colchón, pero también hemos hablado de esos otros elementos que tiene la cama, la almohada, el nórdico, la colcha, las sábanas. ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de elegir todo esto? Porque sí que nos has adelantado un poco en la almohada, pero claro, las almohadas no hay almohadas de muelles. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos, sobre todo en cuanto a materiales, a la hora de elegir esos otros elementos con los que pasamos toda la noche? Claro. Por la almohada, bueno, hay dos tipos de almohada. Tienes almohadas en látex natural, en látex sintético, tres tipos, y en poliuretano. La misma historia es valable por la almohada. Bueno, tienes que elegir una almohada que sea transpirante, entonces, bueno, el poliuretano no lo es, entonces no lo elegiría. Yo tomaría una almohada en látex natural con una funda natural, posiblemente. Todo lo que dice sobre la funda del colchón vale también para la almohada. Entonces tienes que poder sacar la funda, entonces tiene que tener algo para salir el alma de la almohada. Para lo que tiene que ver con las sábanas, hay que decir, bueno, yo estaba un poco escéptico al empiezo porque me decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de confort entre tener una sábana de cotón orgánico y una sábana de cotón normal? Y bueno, al final, cuando
me enteré que hay todas las diferencias. Entonces, hay una diferencia en la transpirabilidad del material y hay también una diferencia que se llama de mano Al tacto. al tacto. Entonces, cuando tienes sobre ti estos tipos de sábanas, es muy, muy agradable. Hay una verdadera diferencia. Cuando lo pruebas, no puedes creerlo. Dices, bueno, es increíble. Por lo que tiene que ver el rededón, bueno, ahí hay plumas. Puedes tener las plumas de pato. Puedes tener sintético, entonces la mayoría de los rededones son sintéticos. Y o si no, puedes elegir algo de vegetal. En el vegetal hay el cotón, hay la lana, hay el tencel, bueno, como relleno. Y en el textil puedes tener el cotón orgánico, cotón normal, o otras cosas como poliéster, por ejemplo. En nuestro caso hemos elegido de trabajar con el tencel para no utilizar las plumas, porque bueno, hay que tener en cuenta también el hecho que trabajar con plumas de animales, bueno, no es, puede ser, no es, también si las plumas tienen características muy interesantes porque son muy transpirantes y todo esto, pero bueno, hay mucha sufrencia también en trabajar con Sí, estos bueno, que tipos si de hay animales. opción que no requiere animales, pues bueno. Entonces hemos utilizado el tencel como relleno, que es muy transpirante, pero también caliente. Y como textiles al exterior hemos utilizado un cotón 100% biológico. Y bueno, tienes un contacto con el cuerpo que es muy suave y también está muy transpirante. Entonces estás durmiendo siempre a la mejor temperatura. Es lo más importante para no transpirar y para no despertarse la noche, porque cuando transpiramos nos despertamos también. Entonces, esto pasa muchas veces con los materiales sintéticos. Cuando duermes con materiales sintéticos, hay una característica del poliéster que el calor deja sobre ti. Puede ser interesante en algunos casos, pero, por ejemplo, para el material técnico, para irse en montaña o para dormir, no lo sé, en tienda de campaña, pero para dormir en una cama normal en un cuarto, no tiene sentido. Esta propiedad es inútil. Tenemos necesidad de dormir al calor, al justo calor, no más caliente, no demasiado caliente. Entonces, yo pienso que las materiales naturales son mejores. Pues oye, gracias por esta explicación, porque es verdad que lo mismo que nos está escuchando dice, pues yo es que ahora cambiar de colchón como que no es lo que mejor me viene en estos momentos, pero bueno, saber que también podemos hacer pequeños cambios e ir introduciendo esos pequeños cambios, pues eso, con la almohada, con el nórdico, con la ropa de cama y bueno, saber que también tenemos todas esas opciones. Nos estabas hablando precisamente de lo importante que es el cuidar la temperatura cuando dormimos, porque hay muchos factores ambientales que tenemos que cuidar cuando dormimos y no puedo no mencionar un factor que es fundamental para nuestro descanso, que es la luz, que para mí el exceso de iluminación en el dormitorio, ojo, no durante el día, para mí la luz en el dormitorio, esa luz que procede de todas partes, de dispositivos, de los típicos pilotos que nos dicen que algo está encendido, que el móvil, que el ambientador, que no sé qué, todas esas luces para mí son tremendamente tóxicas cuando se trata de estar en la cama durmiendo y descansando por la noche. Y es más, nuestra vida como que se está invirtiendo, ¿no, David? Ahora hacemos mucha vida durante el día, estamos metidos en el interior en vez de mirar a la naturaleza y por la noche iluminamos todo, incluso el momento antes de irnos a dormir. Y claro, siendo vosotros una empresa y una marca consciente, que además cuida el descanso de una forma consciente y sostenible, te quería preguntar por el tema de la luz y si vosotros también intervenís de alguna forma, no sé, a la hora, por ejemplo, de orientar a vuestros clientes. ¿Hacéis mención a este tipo de factores más allá de lo que es la cama en sí? ¿Lo veis importante? Claro, bueno, hay un factor, es un poco más de la educación bueno, que un producto que proponemos. Es el hecho que la última cosa que hacemos puede ser en el día es mirar una pantalla, mirar nuestro móvil. En la mañana cuando nos despertamos, la primera cosa que hacemos es mirar una pantalla. Creo que mucha gente lo hace, yo también lo hice en el pasado. Eso, bueno, creo que no facilite para nada el descanso.
Y entonces una cosa que hay que hacer para mí es dejar las pantallas afuera del cuarto. Entonces, por ejemplo, si tienes que recargar el móvil, recargarlo en la cocina y dejarlo afuera totalmente, porque bueno, nuestro cerebro está en un flujo de cosas cada día, entonces es normal que cuando nos despertamos, la primera cosa que nos viene en el cerebro es, tengo que hacer esto, y por eso tenemos necesidad del móvil, entonces lo miramos, o al final del día lo miramos también, pero bueno, hay que evitarlo para por la noche tener un descanso mejor y en la mañana despertarse también mejor. La luz también es algo que es muy importante. En general, bueno, no es valable para todo, pero en general creo que despertarse con una luz natural sea lo mejor. Bueno, empieza a las 5 de la mañana. Sí. Lo ideal sería ese. Bueno, no es posible todos los días, pero bueno, sería ese. Y lo ideal también sería de apagar todos los dispositivos electrónicos en la noche. Entonces estoy hablando del Wi-Fi, por ejemplo. Sería mejor de apagarlo. Yo en la casa tengo un pequeño telecomando. Bueno, con este mando a distancia, sí. Claro, puedo apagar todo cuando voy a dormir. Y esto pienso que también puede favorecer un descanso mejor porque no tienes ondas. Bueno, nada está probado de todo lo que estoy diciendo, pero personalmente, bueno, creo que es la mejor forma para dormir bien. Y otras cosas, bueno, a nivel de la luz, utilizar más luz caliente, por ejemplo. Hay luz que son más blancas. A veces no tomamos en cuenta la diferencia. Es lo mejor, en el cuarto utilizar luz que son más caliente para que sea más agradable y que favorezca el descanso. Pues gracias porque, bueno, otro experto más de otro ámbito, no tan relacionado con la parte fisiológica del sueño, pero sí con la parte más material del sueño, pero al final, todos coincidimos, ¿no?, en que es importante cuidar ese templo del descanso que es el dormitorio, tanto con los elementos que metemos en el dormitorio como por supuesto con esa higiene del sueño que tiene mucho que ver con la luz, con el ruido, con los horarios, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar más en eso. Davide, quiero darte primero las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros todo lo que sabes sobre descanso y todo lo que has desarrollado en vuestra marca, en Keeply, porque me gustan mucho las marcas que tienen una tradición, que no son marcas boom, que de repente aparecen como un champiñón, ¿no?, sino que es una marca que ha sabido evolucionar con los tiempos y también con una visión muy clara de sostenibilidad. Y primero te quería dar las gracias por tu tiempo y luego te quería dar las gracias porque vas a permitir que un afortunado de los que nos están escuchando pruebe uno de vuestros colchones. Como no podemos irnos a París, allí a vuestra tienda, a probarlos, y ya nos has dicho que hace falta 2 semanas mínimo para ver si un colchón te gusta o no, y no podemos mandar colchones a todos, pues vamos a sortear un colchón esencial Keeply entre todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué tiene de particular este colchón? Bueno, el colchón esencial es hecho de látex natural, entonces tiene 15 centímetros de látex natural, con una funda que está hecha en tencel, en sisal cotón orgánico. Entonces sisal es el mismo que decía antes, el tencel, pero hecho con algas marinas. Entonces la misma, son algas que están trabajadas como las hojas, como las hojas, y como el papel. Entonces puedes hacer un textil a partir de algas marinas mezclado con cotón orgánico. Y el relleno está hecho en lana, entonces van a tener esta funda con látex natural, entonces creo que sea un colchón perfecto sobre todo para los jóvenes también, porque hay también un colchones adultos suavecito, pero bueno, es el colchón esencial, es un poco más bajito que el colchón adulto. Uh-huh. Y bueno, lo que decía de marcas, bueno, me gusta decir también que Keeply no nace, yo soy uno de los fundadores de Keeply, pero bueno, en mi familia ya tiene 20 años en el descanso. Mi tío ha tenido la primera fábrica de látex natural en Europa. En este tiempo no había mucha gente interesada en todo lo que era natural y todo eso, entonces él vendía todos los colchones en Corea del Sur,
porque hay que saber que hay países donde la tex natural es la tecnología la más utilizada. Por ejemplo, en Corea del Sur todo el mundo duerme sobre un colchón natural, no hay mucho poliuretano. Kipri es una marca que tiene esta herencia y bueno, no es una marca como un hongo que aparece mañana y se va. Voilà. Pues Davide, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y bueno, por permitirnos a un afortunado que duerma bien a gusto en uno de vuestros nuevos colchones. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Y a los que nos estéis escuchando, el sorteo lo voy a hacer desde mi cuenta de Instagram, que es HannahFR, así que id allí porque tenéis una publicación con las bases para participar y también tenéis las bases para participar en las notas de este episodio en mi página web. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hannahfernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram HannahFR. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.